Bien, vamos a presentar al invitado de hoy, que es Antonio Rico, diplomado en formación del profesorado, máster en mercados bursátiles y piloto de avión desde el año 2000... ¿Cuándo? ¿Qué año empezaste? Es que no... En el 2001. He debido dar el delete, se me ha borrado. 2001. Sea como sea, tiene 3.000, más de 3.000 horas ya de vuelo certificadas, ahí es nada. En 2009 creó el blog Inversor Inteligente, desde donde comenzó a divulgar en España por primera vez sobre carteras tipo Bogleheads, de John Bogle, cuya Biblia está aquí, el padre de la inversión pasiva, de la indexación en fondos índice, y también empezó a divulgar desde ese blog sobre Harry Browne y su cartera permanente. De la cartera permanente hablaremos más adelante, en enero, en otra conferencia, pero hoy nos vamos a centrar en Harry Browne y su filosofía, ¿de acuerdo? Ese fue el tema que nos propuso Antonio. Antonio, además, es gestor del fondo Esfera Baelo Patrimonio desde marzo de 2018. Antonio Rico, bienvenido a Value School. Muchas gracias a Value School por Un placer tenerte con nosotros y además es una conferencia... La gente no sabe muy bien cuánto tiempo lleva organizar un acto... Esto ha sido meses, sí. Fácilmente 5 o 6 meses desde que hablábamos, cerrando fechas. Aquí trabajamos, el largo plazo lo aplicamos a rajatabla en Value School la programación. Ahora mismo, para que se haga una idea, estamos ya cerrando fechas en marzo y en febrero del año que viene, para que todo funcione como un reloj suizo. Bueno, Antonio, ¿quién fue Harry Browne y por qué crees que es importante que el público lo conozca? Porque tu planteamiento es que se le conoce poco o no lo suficientemente. No se le conoce casi nada. En España, cuando yo descubrí a Harry Browne, yo lo descubrí porque estaba buscando información sobre unas carteras que se llaman lazy portfolios. Lazy portfolios, que se podría traducir como carteras perezosas. Ajá. Yo lo traduje en el blog porque era un poco más chocante, como carteras para vagos, ¿no? Y eran unas carteras muy simples, muy sencillas, de varios ETFs y que se monitorizaban en una página web, ¿no? Y una de ellas me llamó la atención porque era de un tal Harry Browne y se llamaba Permanent Portfolio. Y era más exótica que todas las demás. Exótica porque tenía una serie de clases de activos que no solían tener el resto de carteras. Uno era el oro, y sobre todo en un 25%, el oro no es muy común en las carteras de inversión. Y sobre todo con una proporción tan grande. Exactamente. Y otro, los bonos del Estado a largo plazo, que tampoco son muy comunes, ¿no? Así que conocí a Harry Browne, me puse a investigar y no encontré absolutamente nada en castellano sobre él. Todo lo que había estaba en inglés y casi todo norteamericano. Bueno, pues me puse a investigar y descubrí que era un neoyorquino que dedicó gran parte de su vida a ser político, lideraba el Partido Libertario, incluso fue candidato a la presidencia en 1996 y en el año 2000. En Estados Unidos siempre llegan a la gran final el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y el Partido Libertario es como un tercero en discordia siempre, pero obtiene el 10% de los votos de los estadounidenses, que es mucha gente, ¿no? Aparte de ser político, también era escritor, escribió muchos libros sobre inversión, algunos sobre política, y también era asesor financiero. Y su mayor contribución pues, fue la cartera permanente, que es lo que vamos a ver hoy, o más bien vamos a ver la filosofía que rodea a la cartera permanente. Solo la tocaremos un poquito porque es la regla número 11. Vale. Te quería preguntar, ¿de qué año estamos hablando? ¿Años 70 u 80? Porque además, bueno, Harry Browne ya falleció. Sí. Pero lo que comentaba en aquella época es de aplicación aún hoy. Hablamos de principios, digamos, perennes de inversión. Sí, lo que pasa es que, como veremos hoy, la cartera permanente en sí, como es ahora tan simple, empezó a dibujarse allá por el año 1987. Hasta ese año, desde 1970, que Browne escribió su primer libro, Browne especulaba un poco más que lo que luego divulgaba. Él se hizo rico en los 70 porque especuló con los metales preciosos y los metales preciosos se dispararon en esa década. Pero luego la verdad es que él reconoció que había tenido mucha suerte, que era como si le hubiera tocado la lotería. Sí. O sea, en vez de escribir luego libros diciendo este fue mi sistema, qué bueno que soy, lo que hizo fue decir he tenido mucha suerte y lo mejor es no especular y montar una cartera que esté adaptada al incierto futuro. ¿Y para ti cuáles son los principales aportes de Harry Browne a la filosofía de inversión? ¿Valores o principios que él predicase, por así decir esa palabra, como base de su método de inversión o su filosofía? Si hubiera un concepto
sobre el que gira toda la filosofía de inversión de Harry Browne a partir de ese 1987 sería la simplificación. Simplificación que también es el mismo concepto sobre el que gira la filosofía de inversión del padre de la gestión pasiva, que es John Bogle. John Bogle. Tienen bastantes cosas en común. Pero si yo tuviera que elegir 3 ideas sobre las que basar esta conferencia, serían estas 3. Y me gustaría que las recordaran para cuando fuésemos viendo las diapositivas les venga a la memoria el concepto de sencillez, porque hay que montar una estrategia de inversión que sea fácil de comprender para cada uno, porque si tú no eres capaz de comprender tu estrategia de inversión, estás dejando en otros la responsabilidad de tus inversiones. Y si uno quiere tener la responsabilidad de sus inversiones, tiene que conocer lo que está haciendo, tiene que entenderlo, tiene que entenderlo de forma fácil y sencilla, no buscando sofisticaciones, porque si buscas algo más sofisticado, tienes que dejar la responsabilidad en otra persona. Y quizá esa persona esté haciendo cosas que tú no entiendes. El equilibrio, y ya veremos lo que es la cartera permanente, una cartera adaptada al inversor medio y a cualquier ciclo económico, y el bienestar, pues porque sentirse bien es parte del éxito inversor, y el comportamiento, luego veremos que es una de las partes más importantes del rendimiento futuro de un inversor. ¿Cuál es el elemento más importante quizá para la buena salud de las finanzas personales, de las finanzas propias? Porque aquí en esta conferencia vamos a hablar de la seguridad financiera, no vamos a hablar de riesgos ni de sofisticación, es un enfoque quizá más para ese bienestar del que hablabas. Sí, es una charla más como filosofía de inversión, ¿no? Y Harry Browne, en vez de darle importancia a la cartera de inversión, él lo que creía que era la base de la riqueza financiera de una persona o de una familia era el trabajo, su carrera profesional. Si tú te dedicas a aquello para lo que vales, mejorarás en el trabajo y tus ingresos familiares mejorarán. Y eso es el primer paso para luego pasar a los siguientes pasos. Por ejemplo, el segundo paso tampoco es la cartera de inversión, es crearse un buen hábito de ahorro, un buen hábito de reducir deudas, un buen hábito de construir ese ahorro para luego traspasar a lo que sí sería ya el tercer paso, que es la cartera de inversión. Pero en la cartera de inversión, él tampoco le da importancia a lo que le suele dar importancia la industria financiera, que es la selección de activos. Él le daba importancia a el asset allocation, la asignación de activos. Porque la asignación de activos es lo que va a hacer que el inversor tenga un buen comportamiento, que es la base de una buena inversión. Un momentito, antes de pasar a la siguiente, sí, me apetece hacer hincapié en esto. Es decir, yo le he oído ya a varios gestores que han pasado por aquí, uno es su propio mejor activo, es decir, la capacidad de generación de rentas que tengas tú como trabajador, como profesional en un sector a lo mejor demandado, va a ser lo que te permita todo lo demás. Y por eso es tan importante quizás formarte bien y decidir las decisiones de tu carrera profesional, como la orientas, son extremadamente importantes para todo lo que viene después. Browne hacía mucho hincapié en que no es tanto que te dediques a lo que te gusta, sino que te dediques para lo que vales. Porque si te dedicas para lo que vales, podrás dar un buen servicio, ya sea como empleado, como autónomo o como empresario. Si te dedicas para lo que vales, tus ingresos aumentarán. Si te dedicas a lo que gusta, puede que aumenten, puede que no. Era un gran defensor de la libre empresa, entiendo yo, ¿verdad? Sí, de lo que he leído de Harry Browne y del libre mercado y del capitalismo, vamos a decir. Y de la economía austríaca. Muy bien. La segunda regla es: no puedes reponer tu capital perdido. Cuando especulas, en vez de invertir, tomas riesgos, y si esos riesgos hacen que tu cartera se vaya a cero, no la puedes recuperar. Pero él también incidía en que tengas una cartera diversificada y equilibrada, porque si no está equilibrada y sobreponderas un activo demasiado para que te cubra ante un ciclo económico determinado, puede ser que te equivoques y el ciclo que venga sea otro distinto y tu cartera sufra malas rachas, pérdidas acumuladas. Una racha del menos 50%, para recuperarla, no tiene que ganar esa cartera otro 50%, sino que tiene que ganar un 100%. Es decir, si tenemos 100 y tenemos una racha de pérdida del 50%,
bajamos a 50, pero si ganamos un 50 subimos a 75, todavía no hemos recuperado. Pero es que ahí no queda la cosa. Si un fondo de inversión y su cartera retroceden un 50%, luego no tiene que recuperar un 100% para estar otra vez en el mismo nivel, porque también están los costes. Si un fondo de inversión tiene un coste del 2% y tarda 5 años en recuperar ese nivel, tendrás que recuperar un 100% más un 2% anualizado de 5 años. Pero no queda ahí la cosa, porque también está la inflación. No es lo mismo 100.000 euros en el año 2019 que 100.000 euros cuando lo recuperas en el año 2024. 100.000 euros tiene menos valor. Por lo tanto, si tienes una mala racha del 50%, la cartera de tu fondo de inversión tiene que recuperar un 100% más los gastos anualizados, más la inflación anualizada. Y eso puede ser muy duro para el inversor medio. De hecho, no es que sea muy duro, es que casi ninguno es capaz de aguantarlo. Una pregunta, entonces, ante una pregunta muy común en los foros de Internet donde la gente quiere empezar a invertir es ¿cuándo entro en el mercado? Y la respuesta es, da igual, lo importante es estar invertido. Pero esto parece ir en contra de aquello, no da igual cuando entres. Si coges un mercado bajista o una racha, te encuentras en esta situación muy fácilmente. Para Harry Browning no da igual. No da igual siempre que no tengas una cartera permanente. Si tienes una cartera permanente da igual porque vas a estar protegido. Pero si estás especulando demasiado, sí que es muy importante el momento en el que entras. Lo que pasa es que como es impredecible, pues... Vale, aquí has tocado un punto que me parece muy interesante, que es la definición de inversión contra especulación que tenía Harry Browne. Sí, es uno de los temas donde quizá haya un poco más de polémica, incluso en los foros de la cartera permanente en Estados Unidos, Sí. ¿no? Harry Browne en esto era un poco inflexible. Quizá lo hacía a propósito, porque era un hombre muy tajante, porque no quería andarse con medias tintas, él quería que su mensaje llegara bien, ¿no? Entonces, la tercera ley reconoce la diferencia entre la inversión y la especulación. Y para Harry Browne, una persona que invierte es una persona que espera que el mercado le devuelva la rentabilidad que ofrece el mercado. Y sin embargo, una persona que especula mete sus ahorros en el mercado para intentar batir la rentabilidad que el mercado va a ofrecer. Es algo bastante tajante porque, por ejemplo, un value investor no va a estar de acuerdo, ¿no? Sería un especulador para Claro, él. sería un especulador. Porque está intentando encontrar esos caballos de carrera pura sangre, esas empresas que lo hagan mejor que el mercado en el largo plazo y beneficiarse de ello. Y no solo eso, por ejemplo, alguien que no tenga una cartera diversificada, alguien que, por ejemplo, esté invertido en el MSCI World, pues también estaría especulando porque solo tiene acciones. Para Harry Browne, alguien que está invirtiendo es alguien que tiene una visión de largo plazo, pero una visión de largo plazo de verdad, porque luego hay inversores que dicen que son de largo plazo, pero están rotando la cartera continuamente a lo largo del año, ¿no? Si compras acciones para siempre, ¿qué sentido tiene tener un 80% de rotación de activos en un año, ¿no? No tiene sentido. Estás poniendo la responsabilidad de largo plazo en el inversor, pero el gestor no está cumpliendo con ello, ¿no? Entonces, para Harry Browne, el largo plazo, no solo dicho, sino hecho, era propio de un inversor. La rotación es propio de alguien que está especulando, está entrando y saliendo del mercado porque ve que tiene pálpitos, ¿no? Que ve que va a funcionar, ¿no? Si tu objetivo no es batir al mercado, estás invirtiendo, pero si acudes al mercado para batirlo, estás especulando porque él piensa que el futuro es incierto, la economía es incierta, el mercado es imprevisible y no hay nadie que pueda batir al mercado de forma consistente, sobre todo con base científica. Siempre va a haber alguien por estadística, pero con base científica él opinaba que no había nadie. La cartera diversificada, él opina que si tienes una cartera que está adaptada a cualquier ciclo económico, estás invirtiendo, pero si sobreponderas demasiado un activo y dejas un poco desfavorecido otro activo, pues estás en peligro porque tú no sabes qué ciclo económico va a sobrevenir. Y que la volatilidad se adapte a tu caso personal es también importante para Harry Browne, porque tú puedes montar una cartera adaptada a tu personalidad, a tu propio caso. Pero si luego te lo saltas por un pálpito, estás especulando. O sea, que era un inversor esencialmente pasivo. Era muy pasivo. Nunca se puede decir que la pasividad completa existe al 100%, porque el único inversor pasivo es alguien que está muerto, pero siempre tomas una decisión, ¿no? Pero está entre el 0 y el 10, pues hay una escala,
Y bueno, la cartera permanente pues, podría estar pues, en un 9, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Y aquí nos traes un gráfico de cómo el comportamiento del inversor medio le perjudica. Exactamente. Aquí vemos cómo en 20 años, entre 1992 y 2011, si hubiéramos cogido en el mercado americano nuestros ahorros y lo hubiéramos invertido en cualquiera de los assets, de las clases de activos, hubiéramos elegido, por ejemplo, oro y lo hubiéramos dejado 20 años, habríamos ganado un 7% anual. Si hubiéramos elegido acciones internacionales, pues un 4,6%. Da igual donde hubiéramos metido el dinero. Si nos hubiéramos estado quietecitos, habríamos ganado más que el inversor medio, que ganó un 2,1%. Da igual el activo que hubiéramos elegido. El inversor medio probablemente se movería entre unos y otros, pero el inversor medio ganó un 2,1% y si hubieras elegido cualquiera de los activos, habrías ganado más que el inversor medio. Explícanos brevemente a qué se debe eso, Antonio, para aquellos oyentes que todavía no hayan visto este concepto presentado en alguno de los vídeos anteriores. Se debe sencillamente a las emociones. Las emociones hacen que los pálpitos de otras personas y los tuyos te influyan y entonces mueves el capital entre unos activos y otros porque crees que van a ser los que mejor se comporten en el siguiente ciclo. Normalmente se equivocan y además de equivocarse, genera gastos. Y además de generar gastos, genera impuestos, porque cuando ganas también pagas impuestos. Todo eso hace que se reduzca tu rendimiento medio. Y en la cúspide de la pirámide que vimos antes estaba ahí el tax, en el segundo peldaño de esa pirámide, o sea que es una importancia capital. Bueno, el tax no estaba El impuesto. de hecho estaba el último. El último, sí, en la cúspide. Ah, el último, el primero, anda. Estaba el último. Es decir, financieramente cuenta poquito, lo que pasa que como es una certeza que vas a pagar si vendes, Brownie le da mucha importancia porque era muy estoico. Si lo puedes controlar, hazlo. Si no lo puedes controlar, olvídate. Oye, y siendo asesor financiero, Harry Browne, porque cuando yo me he informado sobre él era Financial Advisor, el título que se le conoce por internet, ¿qué opinión tenía él de los servicios? Porque bueno, como él habría muchísimas personas y hoy en día quien te escucha a lo mejor puede ir a internet a informarse y hacer caso de recomendaciones de servicios, brokers, por ejemplo. Bueno, pues aquí lo tenemos, la ley número 4, aléjate de los vendedores de riqueza. Porque se hacen cursos, hay gente que llena hoteles una jornada de fin de semana enseñando, no sé, sistemas. Sí. La economía es incierta porque la economía es un caos en el que influyen millones de consumidores, millones de empresas, millones de servicios, millones de productos, millones de competencia, millones de gestores, millones de profesionales. La economía es impredecible, por naturaleza. Vivimos en un mundo incierto, con una economía incierta, y por lo tanto los mercados financieros que están asociados a esa economía también son inciertos. No hay una base científica que nos diga que con un sistema podemos batir al mercado. Por lo tanto, tenemos que alejarnos de aquellos que nos digan con este sistema voy a batir al mercado y te voy a hacer rico. Y los sistemas que parecen hacerlo, insinúas que es durante un periodo, hasta que el sistema deja de funcionar. Eso es literalmente lo que dice Brownie. Un sistema de trading funciona hasta que tú te metes y deja de funcionar. Vale. ¿Y esto, helpers, market beaters, qué son? ¿A qué se refería con esta clasificación? Bueno, Brownie identifica a quienes sí te pueden ayudar. Él pensaba que sí que hay profesionales, asesores financieros que te pueden ayudar. ¿Y cómo los identificas? Están los helpers, los que llamaba helpers, y los que llamaba market beaters. Entonces tú tienes que seleccionar a alguien que te quiera ayudar. ¿Y cómo lo identificas? Porque saben escuchar. El foco de la estrategia, el foco de su estrategia eres tú. El foco de su estrategia es su cliente. El foco de su estrategia es conocer tus miedos, tus necesidades, lo que te puede ofrecer a ti personalmente. Te proponen alternativas, ¿no? Él no tiene un sistema único para batir al mercado, él te propone alternativas adaptadas a ti para que tú las elijas, con las que te sientas cómodo. Se centran también en reducir los gastos, porque es algo que te va a condicionar sí o sí el rendimiento. Sin embargo, los market beaters piensan en ellos, su sistema, su talento, sus habilidades, su ego, sus predicciones. Ellos son el centro de la estrategia, mientras que los helpers, el centro de la estrategia lo ponen en su cliente. Ahí hay mucha empatía y aquí hay mucho ego. Es mucho deseo de ganar comisiones y de enriquecerse muchas veces. Bueno, a ver, todos los profesionales en el mundo de la inversión ganan comisiones. Pero bueno, unos pueden poner el centro en ti y otros pueden poner el foco
en ellos mismos, ¿no? Yo he creado esto, yo creo que funciona, si tú te quieres unir bien y si no, pues no te unas, ¿no? ¿Y con cuánto dinero aconsejaba Harry Brownie empezar? ¿Esto de la inversión es para todos los bolsillos o intuyo yo que planteaba un enfoque para todo el mundo, no hacía falta mucho capital? Y la segunda pregunta es el apalancamiento. ¿Cuál era su actitud frente a eso? Sí, ahora pasamos a eso, pero hay una regla intermedia en la que Brownie te dice, no solo una persona no puede ayudarte, sino que tampoco un sistema de trading te puede hacer rico. Es decir, si tú ves que un sistema de trading funciona y te lo quieren vender para que tú lo hagas desde tu casa, no funciona. Los sistemas de trading no tienen una base científica, ¿vale? El análisis técnico puede funcionar para otras cosas, para saber en qué momento estamos del mercado o para ver lo que ha pasado, pero el análisis técnico no tiene la habilidad de predecir el futuro. Fijaos, esto es un activo financiero en dos temporalidades distintas. En la segunda temporalidad vemos que tiene como una especie de tendencia alcista muy sana, ¿no? Diría un analista técnico, ¿no? En la primera temporalidad vemos que hay una especie de canal lateral, ¿no? Cuando rompe la resistencia se dispara, como nos dice la teoría de Dow, ¿no? Hasta que llega a un doble techo y luego rompe una especie de soporte. Después de romper el soporte, algunos se quedan pillados, pero hay un rebote que llaman del gato muerto y cuando llega otra vez a la resistencia, los que estaban pillados venden y se produce un gran desplome. Veis que sé de análisis técnico, ¿no? ¿Sabrías decirme, Luigi, qué activo es este? No lo sé. Es una moneda tirada al aire. Si salía cara, sumaba 1. Si salía cruz, restaba 1. Por una moneda tirada al aire he sabido crear una narrativa de análisis técnico y os lo podía haber vendido perfectamente. Bueno, yo te iba a preguntar que dónde me apunto al curso. Los sistemas de trading, como dice Harry Brownie, funcionan porque se hacen backtest y cuando llevan un tiempo funcionando se hacen famosos los sistemas de trading y cuando tú te metes ha terminado el ciclo del sistema y ya deja de funcionar. Ajá, muy bien. La pregunta que te hacía antes, fíjate, aquí. Sí, ¿Cuánto dinero hace falta para empezar a invertir? Pues desde 1 euro. Desde que tienes una base de ahorro, pues puedes empezar a invertir. Para Brownie, la cartera permanente ya incluía el ahorro porque tiene cash, ¿vale? Lo que sí que recomendaba es que no te apalancaras, no pidieras un préstamo para invertir. Por una cosa, porque cuando pides un préstamo para invertir, lo que normalmente está pasando es que tienes un pálpito, tienes una expectativa, haces una apuesta y pides dinero prestado que no tienes para aprovecharte de esa apuesta. Y normalmente no sale bien. De hecho, las pérdidas que vimos en la segunda diapositiva con apalancamiento son mucho más rápidas. Y estaríamos siendo especuladores más que inversores, ¿no? Al actuar movido por pálpitos y corazonadas. Sí, invertir no es crear una empresa, las empresas tienen deuda y la usan, ¿no? Pero invertir es distinto, conlleva unas emociones distintas y el inversor medio no es tan experimentado como alguien que monta una empresa y se apalanca para mejorar su empresa. El inversor medio está cargado de emociones y es mucho peor trabajar con apalancamiento. ¿Para Harry Brown la inversión no era tan compleja como nos lo han contado? No, era muy sencilla. También la hay compleja. O sea, Brownie se dirigía al inversor medio. Es verdad que hay sistemas más complejos, hay formas más complejas de invertir y, oye, el que tenga talento para hacerlo, pues adelante, ¿no? Pero Brownie se dirigía al inversor medio, al inversor de a pie y le intentaba convencer de que él tomara sus propias decisiones en la inversión, porque si tú dejas la responsabilidad de tu inversión en otra persona, nunca vas a poder tomar la decisión correcta, porque si tú entiendes tu inversión, cuando vengan mal dadas, podrás crearte tú mismo una narrativa verdadera, ¿por qué no? Una narrativa y explicarte por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Sin embargo, si le dejas la responsabilidad a otra persona, cuando vengan mal dadas, es probable que no aguantes porque no lo entiendes. Y además te sentirás mal, echarás culpas a esa persona, es decir, te sentirás una víctima, lo cual no es una buena situación en ningún momento. En esta diapositiva, que corresponde a la 9ª ley de la seguridad financiera de Brownie, haz solo aquello que entiendas, que es lo que hemos dicho. Tú puedes ir a un asesor financiero
y no entender nada de lo que te dice, pero parecerte todo muy complejo, muy técnico y te puede gustar porque te parece que el hombre pues sabe mucho. Sabe ¿no? mucho. Pero eso es peor para ti, porque lo que sabe él no te va a proteger a ti. Tú tienes que intentar entender lo que te está diciendo para que cuando vengan mal dadas lo puedas razonar, puedas tener un razonamiento de por qué está pasando esto, ¿no? Pero también la complejidad tiene cierta mística, ¿no? Sobre todo Claro. nos gusta que nos vendan productos exclusivos y complejos porque parece que serán mejores. Te hace parecer un profesional mejor preparado, ¿no? Puede ser que sea un profesional mejor preparado, pero eso no quiere decir a lo mejor que le venga bien a ese inversor, ¿no? ¿Se invertía, según Brown, igual en todas las circunstancias o cambiaba el portfolio? No deberías cambiar tu forma de invertir dependiendo de tus expectativas del ciclo que va a venir. De nuevo, para no especular. Sí. Él quería que el inversor medio, sus clientes, invirtieran con la misma cartera para todos los ciclos económicos. Cada clase de activo tiene ciclos que pueden ser muy largos, no solo cortos, pueden ser muy largos, buenos y malos. Aquí tenemos el megatrillado gráfico de Jeremy Siegel. Si yo me llamara Christopher Lambert y estuviera en Los Inmortales, este gráfico me serviría porque podría vivir 210 años. Pero al inversor medio no le sirve. No le sirve porque el inversor medio tiene una media de vida como inversor de entre unos 20 y 30 años, dependiendo si se hace inversor entre los 35 y 45 años. Una vez que se jubila, pues ya es rentista y bueno, puede seguir invirtiendo, puede seguir con su cartera de inversión, pero ya no tiene que multiplicar su patrimonio. Como vemos aquí, hay veces que si en 1970 un inversor hubiera visto el gráfico de Jeremy Siegel, hubiera dicho, ¿para qué voy a invertir en otra cosa que no sean acciones, ¿no? Pues fijaos lo que pasó. El oro en los 70 multiplicó por 12, que es por lo que Harry Browne se hizo rico y famoso, sueño de todo el mundo, ¿verdad? Sin embargo, las acciones no ganaron nada, pero es que la inflación fue tan grande que no lo he calculado, pero me atrevo a decir que las acciones llegaron a perder hasta el 50% de su valor. Pero claro, alguien en 1980, llevado por los titulares de los periódicos y por la riqueza de algunos que habían invertido en materias primas, podía haber dicho, ¿para qué invertir en acciones? Lo invierto todo en oro. Pues en la siguiente década, en los 80, las acciones repuntaron y el oro no solo perdió, sino que perdió más la inflación, o sea, perdió en nominal y perdió en rentabilidad real. O sea, imaginaros el desastre de haber cambiado tus acciones por oro justo en el peor momento, ¿no? Pero no solo ciclos de 10 años. Desde hoy hasta el año 2000 tenemos un ciclo de 20 años donde las acciones han rendido pues, de forma positiva, pero lo han hecho menos bien que tanto bonos de largo plazo como oro. O sea que hay ciclos muy largos porque además el inversor medio, 3 años es largo plazo, 5 años es una eternidad, 10 años es que ni lo pienses. Es Sí. prácticamente una vida inversora, como tú dices, de 2000 al 2019 son casi 20 años. Claro, imaginemos una persona que siempre ha estado ahorrando y tiene 45 años en el año 2000. Dice, bueno, venga, voy a montar una cartera de inversión, voy a seguir el consejo de este asesor que me está diciendo que lo meta todo en acciones. Bueno, pues hubiera sacado una rentabilidad positiva, pero lo podía haber hecho mucho mejor. Claro, pero esto no se sabe, es decir, Claro, no tenemos es una bola de incierto, cristal. Es incierto totalmente. ¿Y cómo planteaba la gestión del riesgo Harry Browne? Él lo que le pedía a sus clientes, que si no querían tener una cartera permanente, pues por lo menos que diversificaran, ¿no? Que intentaran tener distintos tipos de activos en su cartera para que unos se defendieran a otros y que además cada uno te defendiera de un ciclo económico. Fijaos, este es un interesante estudio de una gestora canadiense que calculó el impacto del oro en una cartera 60% renta variable y 40% renta fija. Si nos fijamos solo en la línea verde, es el retorno anualizado y nos indica cuánto mejoró el retorno de la cartera añadiendo oro. Curiosamente, el oro, desde 1972 hasta 2015, que es el estudio, lo hizo peor que una cartera 60-40. Pero qué curioso que añadiendo un poco de oro a la cartera lo hace mejor. Siendo un activo que lo hace peor, lo añadimos a la cartera y la cartera lo hace mejor.
Al principio pues tenemos 60 acciones, 40 bonos y 0 oro. Y la línea pues no se mueve, ¿no? Pero en cuanto vamos metiendo un poquito de oro, aquí llegamos al 10%, ya la cartera pues tiene como un 1,5, casi un 2% más, por haber metido un 10% de oro. Luego cuando llega más o menos al 15% de oro, llega al 2 y ya se estabiliza. Y si metemos demasiado oro en la cartera, ya sí que se va a rentabilidades negativas porque el oro, como hemos dicho, lo hizo peor que una cartera 60-40. Si sobreponderamos el oro en esa cartera, pues lo hará peor. Pero lo curioso aquí es que siendo el oro menos rentable, ayuda a que la cartera sea más rentable. Vamos a fijarnos ahora en la línea roja. La línea roja es la volatilidad de la cartera, ¿vale? La volatilidad de la cartera se redujo conforme íbamos metiendo oro, pero es que el oro es mucho más volátil que una cartera 60-40. Es curioso que un activo que es menos rentable y más volátil, lo introduces en una cartera y de repente haces que la cartera sea más rentable y menos volátil. Esto se produce por el efecto de descorrelación que tienen estos activos y por el reequilibrio de las carteras. El reequilibrio de las carteras es que si tú tienes, por ejemplo, un porcentaje objetivo del 10% en oro, si el oro sube mucho y llega, por ejemplo, a un 15, pues vendes un 5 y vuelves al 10. Y esto lo que te hace es el santo grial de las finanzas, o sea, vender caro y comprar barato. Esto es lo que en mala traducción se conoce como el rebalanceo, pero es el reequilibrado de las carteras. Eso, sí. Un inciso, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer esta operación? ¿Tú recomiendas una vez al año, cada 6 meses o...? Brownie recomendaba en su cartera permanente, como era una cartera 4x25, que cuando uno de las clases de activos llegase al 35 o al 15, se rebalanceara. Para una cartera estilo Vogel, pues una vez al año o 2 veces al año es suficiente. Muy bien. Oye, para aquellos que no quieren incorporar oro, que tiene muy mala fama también dentro del mundo del value, por ejemplo, según lo que decía Warren Buffett, ¿tiene alguna solución o propuesta Harry Browne? Creo que falta... vale, está aquí. El oro, para Brownie, no es sustituible. Pero es verdad que hay un activo que se parece un poco, ¿vale? Que son las acciones que tienen relación con el oro, las minas de oro. ¿Por qué decía Brownie que no era sustituible? Porque las acciones son empresas y el oro es un trozo de metal. Su naturaleza es totalmente distinta. Si bien cuando hay un ciclo de alta inflación sí que van todos cogidos de la mano, aquí vemos los ciclos en los que la inflación duraba de media unos 3 años, el oro ganó aproximadamente un 15%. El oro es el de la izquierda. Vale. Ganó un 15% y las minas ganaron un poco más, pero también de forma positiva. Las minas ganaron un poco más porque son más volátiles. Si siguen el camino del oro, pero son más volátiles, ganan más. Cuando el ciclo tuvo una media de 4,3 años, con un máximo de 6,9, el oro se disparó. Y las mineras también subieron, ¿vale? Parece, por los datos que tenemos, que cuando el ciclo del oro se corresponde con un ciclo de alta inflación, las minas van con él. Cuando el oro sube o baja porque actúa como valor refugio, las minas no tienen por qué ir con él. Por ejemplo, en 2008 las minas bajaron mucho y el oro no bajó tanto. Era una crisis mundial financiera y todas las empresas bajaron, pero el oro no bajó tanto. Sin embargo, en ciclos donde la inflación es muy alta, sí que las minas suelen tomar el camino del oro. Entonces, bueno, puede servir para aquellos, porque es verdad que hay gente a la que no le gusta tener oro en sus carteras, porque el oro no da rendimientos, no tiene beneficios como una empresa, no da dividendos como una acción, no ofrece cupones como un bono, entonces es algo que como que no tiene producción, ¿no? Y hay gente que no le gusta tener oro en sus carteras. Pues para el que no le gusta tener oro en sus carteras, pues hay alternativas. ¿Te parece que hablemos de la cartera permanente de Harry? Y te preguntaría... Bueno, esto es otra gráfica que tiene que ver con las mineras. Fijaos, las mineras entre 1971 y 2013 lo hicieron bastante peor que el SP500, el eje vertical es la rentabilidad, y lo hicieron el triple de volátil que el SP500. O sea, tuvieron el triple de volatilidad y una rentabilidad sensiblemente menor. Bueno, pues introduciendo un 15% de mineras en una cartera pasiva del SP500, habríamos obtenido 0,6% más aproximadamente de rentabilidad, pero no hubiéramos aumentado la volatilidad. Bueno, es la prueba de que las minas también pueden desarrollar un papel importante en la cartera. Muy bien.
¿La cartera es idea suya o ya es una idea preexistente? Ya él ofrece su versión, su variante. La cartera es original de Harry Browne. Es cierto que había otros inversores que podían tener carteras similares, con una filosofía similar, pero no. La cartera permanente es idea de Harry Browne. Es una cartera muy simple porque veis que tiene solo 4 tipos de activos, los 4 con el mismo peso, 25%, muy sencilla de gestionar por cualquier inversor, 25% en cash, 25% en acciones, 25% en oro y 25% en bonos de largo plazo. Está diversificada de verdad. No es una cartera solo acciones que tiene 1000 acciones distintas y entonces decimos que es una cartera diversificada. No es una cartera de bonos que tiene 1000 bonos distintos y decimos que es una cartera diversificada. Es una cartera diversificada de verdad porque está compuesta por activos que se descorrelacionan y actúan unos protegiéndose a los otros. Y es una cartera tan equilibrada que en casi 50 años de historia solo ha tenido 4 años negativos. Pero es que además, uno de esos años fue 2008, con un menos 8%, cuando el mercado cayó un menos 37%, pero las otras 3 fueron caídas muy nimias, un 1%, un 0 con algo. O sea, es una cartera tremendamente equilibrada. Esta es la primera vez que en un libro de Browne aparece algo parecido a lo que podría ser una cartera permanente. Este libro se llama Inflation Proofing Your Investment, que es algo así traducido como tus inversiones protegidas para la inflación, ¿no? Y vemos cómo tiene varias carteras que podríamos llamar algo así como carteras permanentes, pero él todavía especulaba con las expectativas inflacionarias. Dependiendo de las expectativas que tuviera el inversor, debía elegir una de estas carteras con activos parecidos a los de la cartera permanente, pero todavía había una expectativa inflacionaria, por lo que todavía Harry Browne pensaba que se podía especular, ¿no? Él siempre decía, especular está bien, genial, no pasa nada, lo que pasa que hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? ¿Cuáles son los entornos para los que te protege? Bueno, a lo mejor, perdona, Sí, bueno, solo apuntar que Sí. Gracias a ese libro, Inflation Proofing Your Investment, Esa es la portada de la esa es la edición. portada del libro. ¿Está en español por casualidad? Pues si alguno No. lo quiere... No, No, no se lo ha ningún libro de traducido. Harry Browne está en Ninguno. español. Vaya. Unos emprendedores montaron una gestora de fondos en el año 1982 y llamaron a Harry Browne para que les asesorara. Y crearon el Permanent Portfolio Fund. Y llamaron a la gestora The Permanent Portfolio Family of Funds. Y como veis, crearon algo parecido a una cartera permanente, pero adaptada a lo que salía en el libro, ¿no? Aquí todavía a Browne le gustaba meter en la cartera plata, luego ya no le gustaba, francos suizos, porque los francos suizos estaban sustentados todavía por el oro, y entonces era como tener bonos ligados a la inflación. Una cartera muy parecida a la cartera permanente, pero este fondo, que se creó en 1982, todavía existe. Se puede buscar en morningstar.com y tienes ahí toda la historia del fondo. ¿Cuáles son los entornos? Aquí llegamos ya. Eso, sí. ¿En dónde lo hace mejor cada tipo de activo de los que componen la cartera? Para Browne había 4 entornos económicos principales: la inflación, la deflación, la prosperidad económica y la recesión. Para la inflación, él te decía, con un 25 de oro es suficiente, porque aunque los demás vayan mal, el oro se va a disparar de tal forma que tu cartera va a seguir siendo alcista. Para la deflación no hay otra cosa que los bonos. Los bonos es lo que mejor se comporta en una deflación, porque en la deflación el dinero vale cada vez más. Por lo tanto, si a ti te deben dinero, eso es bueno para ti, porque lo que te deben cada vez tiene un valor mayor. En tiempos de prosperidad, pues las empresas progresan, hay mucho dinero en circulación y las acciones se disparan. Y en recesión, lo más seguro es el cash. El cash no tiene mucha fuerza, pero por lo menos sirve de colchón, y además algunos de los otros activos, el oro o los bonos, pueden servir también de valor refugio, y entonces en los periodos de recesión no es el mejor periodo para la cartera permanente, pero por lo menos no cae tanto. Aquí, Antonio, siempre decimos que una de las razones por las que estamos abocados a invertir es por la presencia de la inflación, pero me gustaría que te detuvieras un poco. ¿La deflación también es mala y puede obligarnos a invertir? ¿O cómo afectan periodos de este tipo a nuestras inversiones? Es cierto que el mayor enemigo del inversor se suele decir que es la inflación, porque se come tu dinero, tus ahorros, entonces tienes que invertir para Para proteger el poder adquisitivo. Exactamente.
Pero también nos tenemos que defender de la deflación, porque no sabemos si los próximos 30 años van a ser deflacionistas. Esto parece imposible, pero en Japón han tenido un periodo de 30 años deflacionista. Un simple bono japonés del gobierno a 10 años lo habría hecho mucho mejor con una senda muy alcista que el propio Nikkei. No os digo nada si en vez de haber cogido un bono a 10 años, hubiéramos cogido un bono a 30 años, todavía hubiera sido mucho más alcista. Por lo tanto, ¿es posible que en Europa tengamos un ciclo deflacionista de 30 años? ¿Por qué no? Si la economía es impredecible, puede pasar. ¿Qué pasa si especulamos con que sí, que lo va a haber y llenamos nuestra cartera de bonos? Pues que si no tenemos los suficientes activos que compensen eso, si nos equivocamos, pues chungo, ¿no? ¿Qué tal lo ha hecho la cartera históricamente? Antes de hablar de eso, vamos a hablar también de que en Japón, alguien que hubiera tenido una cartera permanente también hubiera estado muy protegido, porque, por ejemplo, el caso del oro. Alguien puede pensar que en un ciclo deflacionista como Japón el oro no hubiera servido de nada, pero sí que sirvió, porque en los momentos en los que la inflación medida por el índice de precios al consumo estaba por debajo del 3%, el oro lo hizo, bueno, un 2%, normalito, ¿no? Pero en Japón, que es un país deflacionista, en cuanto la inflación subía del 3%, el oro se disparaba de tal forma que obtuvo en esos periodos un rendimiento medio del 27% anual. Para que veáis que en cualquier circunstancia la cartera permanente nos puede ayudar tanto en corto como en medio como en largo plazo. Este es el gráfico que utiliza Craig Rowland. Craig Rowland es el mejor y mayor divulgador de Harry Browning que ha habido, ¿no? Empezó, creo que fue en 2008, con un blog sobre la cartera permanente. Tampoco existía mucho, o sea, él fue el que lo llevó de nuevo a Browning al primer nivel, ¿no?, de conocimiento. Y Rowland expuso este gráfico en su libro de Permanent Portfolio, que es muy bueno también, y se ve muy bien, porque lo he querido coger porque se ve perfectamente como la cartera permanente siempre tiene una senda alcista, si lo vemos en el largo plazo, es la línea esta azul celeste, y con una volatilidad que no tiene nada que ver con la volatilidad que tiene el oro, con esos vaivenes, o la volatilidad que tienen las acciones, que es la línea roja. ¿Y por qué la cartera permanente, teniendo cash, teniendo bonos y teniendo oro, está tan cerca de la renta variable? Pues porque la cartera 4x25 se ayuda de la descorrelación y de los reequilibrios. El reequilibrio de una cartera permanente se calcula que puede ser incluso de un 2% anualizado superior a la media aritmética de los 4 activos. Y por eso está tan cerca de la renta variable. Es cierto que, como desde 2012 hasta hoy hemos tenido un ciclo alcista de bolsas, la línea roja se ha separado un poco más. Esto es el gráfico ejemplo que yo pongo en mis comunicaciones. Yo sigo el índice de precios al consumo y lo tomo como la inflación, aquí en Europa. Le añado 3 puntos y le añado 4 puntos. Es decir, esto es la inflación, línea roja, inflación más 3%, línea azul, e inflación más 4%, línea verde. Y esto es lo que ha hecho la cartera permanente desde marzo de 2004, que es cuando yo empecé a realizar esta gráfica, porque es cuando empezó el Baelo. Fijaos cómo, bueno, tuvo un poco ahí de dudas, ¿no? Pero luego se ha ido hacia arriba y ha superado de nuevo su línea, digamos, de referencia americana, norteamericana, que es histórica, de inflación más el 4%. Lo normal es que si este gráfico lo llevamos a 30 años, veamos como la línea violeta, que es la cartera permanente, va cosiendo cada meses, hacia arriba y hacia abajo, la línea verde para estar en un punto muy cercano dentro de 30 años de esa línea. Estos gráficos están publicados en la gestora de Permanent Portfolio Fund y son muy interesantes. Son gráficos de cómo lo ha hecho la cartera permanente comparado con el S&P 500 en periodos críticos.
Por ejemplo, entre 2007 y 2009, que fue la gran crisis financiera, la más grande que hemos conocido, el S&P 500 llegó a caer casi un 50%, y la máxima caída de la cartera permanente, o del, mejor dicho, del Permanent Portfolio Fund, fue de un 8%. Pero además, en el año 2009 ya había recuperado sus máximos. Eso es muy importante porque al inversor le da mucha confianza. Sin embargo, el S&P 500 todavía tardó algún año en recuperar el nivel inicial. Este gráfico también es curioso porque se suele decir que los fondos que están cargados de bonos lo pueden pasar mal cuando suben los tipos de interés. No tiene por qué ser así. La cartera permanente, entre el año 2004 y 2006, con una subida de tipos desde el 1 hasta el 5%, no solo lo hizo positivamente, sino que lo hizo mejor que el S&P 500. Esto es por el poder que tiene el oro en periodos de subida de tipos. Los activos que se disparan cuando suben los tipos de interés protegen a los que retroceden cuando suben los tipos de interés. La crisis.com, el S&P 500, cayó un 40% y una cartera permanente subió un 20% en medio de la crisis. El día de los ataques, o mejor dicho, en el mes de los ataques del 11S, en septiembre de 2011, los mercados fueron muy volátiles y el mes terminó con un 8% abajo del S&P 500. La cartera sí que estuvo con una rentabilidad negativa, pero solo de un 1,5%. Y por último, gracias a morningstar.com, me picó la curiosidad y me fui al Black Monday de octubre del 87, un solo día. El S&P 500 cayó un 20% en un solo día y la cartera permanente subió un 1,5%. Wow. Me parece que hay gente que durmió mejor esa noche que otras. Fijaos la fuerza, ¿no? En ese mes incluso llegó a caer la bolsa un 30% y la cartera permanente ni se enteró. Oye, Antonio, ¿qué otro tipo de activos podrían formar parte de esos cajones de la cartera permanente? Bueno, a Browning no le gustaba que se tuneara la cartera, ¿no? Él prefería que fuese 4x25, oro, bonos, acciones, cash. Pero se puede, bueno, pues, no va a funcionar exactamente igual, pero podemos armar una cartera permanente con distintos tipos de activos. Para periodos de inflación, el oro va bien, pero también van las mineras, otras acciones commodities también, de materias primas o de petróleo, también suelen ir bien. Los rates son un poco regulares para la inflación, porque al ser un activo que tiene que devolver el 90% del beneficio en forma de dividendos, son activos que están vistos como para rentistas. Entonces, explica un poquito lo que son los rates, porque ese es el acrónimo estadounidense en inglés. Los rates son las empresas que se dedican a hacer negocio con los activos inmobiliarios. Compran activos inmobiliarios y los alquilan, ¿no? Pisos, viviendas, condominios. Entonces, en periodos de inflación de corto plazo, los rates suelen sufrir. Pero en el largo plazo sí que suelen hacerlo bien, porque al final, con la inflación desbocada, los activos inmobiliarios que tienen, pues se elevan de precio y las acciones terminan valiendo más, ¿no? Los tips, pues también regular, valen, pero no lo metería yo como un activo inflacionista, porque no dejan de ser bonos, son bonos ligados a la inflación, tienen un factor para que si hay una inflación, el bono no pierda poder adquisitivo. En el caso del crecimiento económico, pues tenemos las acciones, pero también podemos tener bonos de alto riesgo. Los bonos high yield no se comportan como los bonos, se comportan como las acciones. Representan más a las acciones que a los bonos. Para la recesión, para hacer de colchón de seguridad, aparte del cash, pues podríamos tener unos bonos de corto plazo. Al ser un plazo tan corto el de maduración de los bonos, si hay un periodo de inflación o de deflación no les afecta mucho. Pero para la deflación no hay nada más que el bono. Cuando hay un periodo de deflación en el que el dinero vale cada vez más, no hay ningún activo tan bueno como que te deban dinero. Porque el dinero que te deben vale cada vez más. Los cupones que te quedan por cobrar valen cada vez más y los bonos se disparan. Muy bien. Aquí he oído yo muchas veces que inversores particulares se dejan una parte de su cartera para jugar, digamos, para hacer sus pequeñas apuestas. Y ahí entran las criptomonedas, un montón de cosas en que la gente pone una parte pequeña quizá de su dinero. ¿Qué opinaba Harry Browne sobre esto?
Porque eso sí que es pura especulación. Sí. Si quieres especular, él te animaba a que no lo hicieras. Pero si quieres especular, hazlo solo con el dinero que puedes permitirte perder. Y muy importante, no lo cojas nunca de la cartera permanente. La cartera permanente es sagrada. Si tú quieres especular, coges un poco del ahorro de un mes determinado y lo pasas directamente a tu cartera variable, que él lo llamaba. William Bernstein, el autor de Los 4 pilares de la inversión, lo llamaba cartera divertida. Es una forma, bueno, pues de saciar tu ánimo especulativo o un pálpito o un consejo que te han dado y quieres aprovecharlo. No cojas dinero de la cartera permanente, ahorra un poco más ese mes y lo metes en la cartera variable. Él recomendaba un 0%, pero si no lo puedes evitar, como máximo un 5%. Una de las recomendaciones que hace el autor es que pongas parte de tu patrimonio en otro país. Eso, explícanos por qué lo recomendaba y sobre todo, y más importante, si algún particular, una persona como la que nos estás escuchando en este momento, todavía lo puede hacer. Sí. Browning, al ser del Partido Libertario, pues no se llevaba muy bien con las filosofías políticas de tanto demócratas como de republicanos. Entonces, él veía que tu dinero podía estar en peligro, ¿no? Pues por alguna confiscación o algo por el estilo. Que son cosas que ocurren, perdona que... Cosas que ocurren. Sí, sí, en y Argentina lo además hemos visto. son impredecibles. Sí, sí, sí. Ocurren cuando menos te lo esperas, ¿no? Para que no puedas reaccionar. También pueden ocurrir guerras o revueltas sociales o catástrofes naturales. Entonces, él te decía, guarda de forma legal, no tienes por qué esconderlo. Aquí no se trata de ahorrar impuestos, ni de evadir impuestos, mejor dicho, ni de esconder dinero al Estado. Es simplemente diversifica geográficamente tu dinero para que una parte de tu dinero no dependa de lo que pueda ocurrir en tu país. Y sí que se puede hacer. De hecho, ahora es más fácil que cuando Harry Browning lo recomendaba, porque ahora puedes tener un broker extranjero y tener acciones compradas en el broker. De acuerdo. ¿Acciones te refieres de empresas extranjeras? No, o españolas. Tú puedes tener una cuenta en, bueno, no sé si decir algún nombre, Sí, Interactive no Brokers o de Giro, son empresas que te guardan el dinero y están en el extranjero. Y tú puedes comprar una acción de, no sé, red eléctrica y la puedes comprar en el extranjero. Vale. Pero sí, tiene más sentido comprar una acción extranjera en un broker extranjero porque si te quieres guardar de lo que pueda ocurrir en España, a las acciones también le puede... Vale. Y has mencionado el asunto de los impuestos. Imagino que como libertario él sería partidario de la elusión fiscal, es decir, minimizar tu factura fiscal de formas legales que no tiene que ver nada con la evasión que acabas de comentar. Exactamente, se trata de evitar, no de evadir. Este gráfico de idealista es muy curioso porque representa el dinero que ganamos, lo divide entre todos los días que trabajamos y vemos que el Estado se lleva la mitad de los días que trabajamos, se lo lleva el Estado con IRPF, Seguridad Social, la mitad del dinero que ganamos se va a las arcas del Estado. Y la mitad del dinero que ganamos nos lo quedamos nosotros. Si además con tus inversiones no cuidas tu fiscalidad, fiscal, sí. Le tenemos que añadir otro quesito ahí a lo gris. Y todavía estaremos dando más días de trabajo al Estado. Por ejemplo, si tenemos una cartera de ETFs, procura tener ETFs de acumulación, no de reparto de dividendos, por lo menos mientras eres acumulador. Porque explique, por favor, la diferencia. Sí, un ETF de acumulación, los dividendos que cobra el ETF se los queda para reinvertirlos en el propio ETF, en la propia cartera del ETF. Un ETF de reparto lo que hace es que cuando cobra los dividendos se los reparte al inversor. Y pagas impuestos. Y pagas impuestos. Entonces, si tú estás en fase de acumulación de riqueza, lo que te conviene es un ETF de acumulación. Si estás en una fase de rentista, pues ya sí que puedes optar por ETFs de rentas. Vale. Me gustaría mencionar que precisamente la fuente que anotas allí, ese instituto, la entidad que lo hace, todos los años publica el informe del Día de la Liberación Fiscal que ronda una fecha de junio. O sube un día, baja un día según el año, pero vamos, es que te pasas medio año trabajando para el Estado, se dice pronto. Regla número 15. Hazte las preguntas correctas. Browning le daba mucha importancia a que cuando un cliente se sentaba con él le hiciera las preguntas correctas y si no se las hacía, pues le invitaba a que se las hiciera, ¿no? Preguntar si existe algún riesgo cuando inviertes no tiene sentido porque siempre que pones tu dinero desde la cuenta de ahorro y lo arriesgas en una inversión, pues siempre hay riesgo, ¿no? ¿Cuánto ganaré? Tampoco tiene sentido porque al ser
un mundo incierto, al haber tanta incertidumbre, no podemos saber cuánto vas a ganar en el futuro con la cartera de inversión que contratas hoy. ¿Qué tipos de preguntas le gustaba a Brownie? Pues, por ejemplo, ¿en qué circunstancias esta cartera iría mal? Muy importante. Si tú tienes una cartera 100% bonos, ¿en qué circunstancias iría mal? Pues, por ejemplo, en un ciclo de inflación. Si tú tienes una cartera sobreponderada en acciones, pues irá mal en un ciclo de recesión. Si tú tienes una cartera permanente, se supone que va a ir bien o medianamente bien, o por lo menos no muy mal, en cualquier ciclo económico que nos sobrevenga. ¿Lo harán mal al mismo tiempo todos los activos? Una pregunta importante, porque si tú quieres tener una cartera diversificada, tienes que procurar que en cualquier ciclo económico que venga, todos los activos a la vez no lo hagan mal. Claro. ¿Cuánto suman los gastos? Pues también es una buena pregunta, porque los gastos va a ser una rentabilidad real que te va a quitar del fondo. Un lastre para esa cartera. Oye, y no hemos hablado de la salud todavía y del bienestar, que fue un asunto, y ya estamos llegando a la recta final de la charla. Porque Sí. aquí lo del ahorro y la inversión nosotros lo decimos muy, muy alegremente, pero a la gente le llama, lo hace equivaler con privaciones, con esperar demasiado al futuro, a largo plazo. Vaya usted a saber dónde estoy yo dentro de 20 años. ¿Cuál era la postura de Harry Browne frente a ese tipo de objeciones? Sí. Para él era muy importante que tú disfrutaras de tu plan. Para él no tenía sentido que tú te obsesionaras con el ahorro y la inversión. Y por eso la cartera permanente para él era tan buena, porque te permitía no estar pendiente de la cartera, porque sabías que iba a ir bien. Él, me acuerdo con un poco de pena, porque yo me descargué de internet, de harrybrownie.org, todo el radio show, que tenía unos 55 capítulos. Él todos los domingos se ponía con un micrófono y pues hacía un programa, ¿no? Como lo que puede ser un podcast hoy en día, pero en el año 2005. Y recuerdo que en muchas de las ocasiones, en finales de 2004 o algo así, él tenía una frase que decía: no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este planeta. Por lo tanto, disfruta, ¿no? O sea, puede ser que nos muramos a los 90 años, pero puede ser que te mueras mañana. No te obsesiones con la cartera de inversión, disfruta de la vida, ¿no? Y lo recuerdo con pena porque al pobre, poco después, le diagnosticaron un cáncer y falleció en el año 2005. Pero sí, es una anécdota que él, con su propia enfermedad, nos enseñó que efectivamente tienes que disfrutar de la vida y no obsesionarte con el ahorro. Este disfrute, una observación, no consiste en sacar dinero de esa cartera para gastártelo. Entiendo que eso como sabotearía todo el proceso. Efectivamente, es que tu propia estrategia financiera haga que te pagues primero cuando te llega tu ingreso mensual, Tu nómina, lo dediques a tu cartera de inversión, pero el resto lo disfrutes alegremente. O sea, eso ya está cubierto, el ahorro y la inversión están cubiertos, con lo cual, con lo que te queda, disfrute, pásalo bien, utilízalo, gástalo sin ninguna culpa. Eso es. Fenomenal. Eso es. Y la última ley de la seguridad financiera de Harry Brownie es que cuando dudes, elige la opción menos arriesgada. Si tú tienes una estrategia para la que tienes una gran convicción, aquí pues no hay dudas. La sigues y respetos al máximo, sea la que sea. Pero si dudas entre dos, él te dice: elige la más conservadora, porque si estás dudando no tienes mucha convicción. Y si dudas, es probable que hierres. Y si hierras, la cartera más conservadora te va a dañar menos. Aparte, hace alusión a reducir las consecuencias del error también recomendándote la cartera permanente, porque te evita las emociones, te evita estar emocionado con el comportamiento del mercado por lo que has elegido, si está más sobreponderado en acciones o más sobreponderado en acciones extranjeras, oro o lo que sea, ¿no? Con una cartera permanente las acciones no actúan. Y para que entendamos esto de las emociones, no sé si alguno conocéis la fábula de la tortuga y del escorpión. Cuentan que había un escorpión que iba por el bosque y se encontró un río. No podía cruzar. Bueno, ¿y ahora cómo cruzo? Y se encontró una tortuga, ¿no?, tomando el sol en la orilla, y se fue para la tortuga y le dijo: perdona, tortuga, ¿me podrías ayudar a cruzar el río? Me subo ahí en tu concha y juntos cruzamos el río y me haces el favor. Y la tortuga lo miró y le dijo: tú eres un escorpión, a mí ni te acerques, me vas a picar. Pero el escorpión, que era muy listo, le dijo: no te preocupes, tortuga. Pero además lo dijo con toda sinceridad: tú te metes en el agua, yo doy un saltito, me monto en tu concha y cuando vayas nadando yo no te puedo picar porque yo no sé nadar
Y si te pico, te vas a hundir, porque te vas a morir. Y si te hundes, yo me hundo también. Así que no tiene ningún sentido que yo te mate. Cuando lleguemos al final del río, tú te paras antes de la orilla y yo doy un saltito y me salgo del agua. Y la tortuga hizo así, suena lógico, la verdad. Bueno, pues le voy a ayudar. Así que la tortuga se metió en el agüita, el escorpión saltó y la tortuga se puso a nadar. Y a mitad de camino, ¡zasca! Le metió un picotazo dentro del cuello y la tortuga se quedó, ¿pero cómo es posible? ¡Que me he picado! Lo miró al escorpión y le dijo, ¿pero por qué me has picado? Y el escorpión le dijo, es que no lo he podido evitar, es que está en mi naturaleza, mis emociones me han perdido. Y es lo mismo que ocurre, lo mismo que le ocurrió al escorpión, es lo que le pasa al inversor en los mercados financieros. Las emociones siempre están por encima de la razón, en el inversor medio. Y la cartera permanente pretende poner al margen esa variable en la ecuación, que tú mismo no seas el que sabotee tu plan de inversión a largo plazo. Para terminar, os recuerdo los 3 conceptos en los que se basa esta charla. La sencillez, que tengas una estrategia fácil de inversión para que tú la entiendas, seas el responsable de tus inversiones. El equilibrio, una cartera diversificada que te proteja ante cualquier escenario económico. Y el bienestar, porque sentirse bien es parte del éxito inversor. Muchas gracias por escucharme. ¡Qué maravilla! Muy bien, pues llega el momento del turno de preguntas. Voy a abrir el teléfono para que me pasen en control las que van llegando por YouTube. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta, Antonio? Bueno, no me ha hecho falta ni acabar la pregunta. Ahí tenemos una al final de la sala. Adelante. Hola, bueno, muchas gracias. Lo primero, y quería preguntarte, has hecho varias comparaciones entre cómo se comporta la cartera permanente en cuanto a rentabilidad en diferentes periodos con las acciones. Y has puesto ejemplos de situaciones concretas. Me gustaría saber si tienes la información en periodos de 20 años, pero de cada día, desde el 1 de enero de 1980, el 2 de enero, 20 años, comparando los dos, ¿cuál ha dado mejor rentabilidad? De todos los días no la tengo. Vale. Pero lo que ha dado mejor rentabilidad son las acciones. Vale. Entonces si vamos a esos periodos de 20 años, salvo el sentirse bien, sí, ¿por qué optarías por la cartera permanente en vez de... Cuando hablas de acciones, supongo que es el mercado americano, no sé la comparativa exactamente si es esa. Sí. ¿Por qué eliges la cartera permanente? Bueno, yo no elijo la cartera permanente, yo suelo sobreponderar las acciones, aunque la cartera permanente me parece una excelente forma de invertir. Pero es lo que tú acabas de decir, es la clave. El comportamiento del inversor es lo que hace que al final tenga una buena rentabilidad o no. Si tú estás 100% renta variable y vives 200 años o vives 30 años con esa cartera, es probable que lo hagas bien. Pero el problema es que el inversor medio no suele aguantar. El inversor medio tiene un horizonte de largo plazo que puede ser el 3%, perdón, 3 años o algo así. De hecho, no sé si para las cuentas, para los fondos bancarios, un bono de 3 años es largo plazo. Por lo tanto, la ventaja de la cartera permanente sobre las otras opciones es lo que te aleja de las emociones. Y al alejarte de las emociones, tu comportamiento como inversor es mejor y tu rentabilidad esperada es mejor. Gracias. Muy bien. ¿Quién tiene otra pregunta en sala para Antonio? Aquí en la tercera fila. Un momentito que le pasamos el micrófono para que lo oigan desde casa los espectadores. ¿Qué hay? Buenas tardes. La pregunta es ¿qué piensas de si hay una inflación de bonos hoy en día y cómo puede afectar eso a la cartera permanente? Bien, si hay una inflación. Posible. A los bonos lo normal es que les afecte mal. El máximo enemigo de los bonos es la inflación. Por lo tanto, si viene una inflación galopante, iría mal a los bonos. Por eso es tan importante que tengas en la cartera otros activos que irán bien si hay un periodo inflacionista, si es que tienes bonos en la cartera. Perdona, a lo mejor me he explicado mal. Me refiero a una inflación de precio de los bonos que está habiendo hoy en día, que se está disparando un poco con relación a lo que es el coste de comprar un bono. Un hundimiento del tipo de interés, por ejemplo. No me refiero del tipo de interés que están dando los bonos o lo que está subiendo la inflación del IPC. Vale. Si he entendido ahora la pregunta es ¿qué opinión tengo de los tipos negativos de los bonos? No, el refugio que está habiendo de mucho dinero que se está metiendo en los bonos con tipos negativos
y que está haciendo que la cantidad de bonos que existe está creando una burbuja. El flight to safety. Sí, ese que llaman. bueno, yo no sé si los bonos están sirviendo de refugio. Yo no lo sé. Pero lo que sí es verdad es que más del 80% de los bonos globales que están en rentabilidades negativas pertenecen a sus propios gobiernos. Por lo tanto, a mí no me para nadie por la calle diciéndome que está comprando bonos. No veo que haya una burbuja de bonos. Antonio, una pregunta de YouTube. Javier Pintado te dice, pongamos 52 años de edad. Supongamos que hasta la jubilación a los 65 ya no hay tiempo para los 4 ciclos de los que hablabas. ¿Se podría hacer una cartera permanente? Sí, claro, sí. La cartera permanente es apta para cualquier inversor de cualquier edad y de en cualquier entorno económico. Muy bien. ¿Otra pregunta en sala? Vale, mientras llega, te hago una pregunta que nos lanza Marcos Rodrigo. Dice, Antonio, ¿qué opinas de la narrativa a día de hoy de gestores value que hablan de lo barato que están las empresas de valor con respecto a las de crecimiento? Pregunta. A calzón quitado, Antonio. Bueno, tiene su lógica, porque la reversión a la media es un concepto que existe. El problema es que no sabemos cuándo se va a dar. Y si hacemos una apuesta fuerte por las acciones value en este momento porque creemos que se va a dar la vuelta, puede ser que ese gráfico que habrá visto el oyente, ese gráfico puede ser que siga bajando. O sea, es que si ese gráfico parte de 0 y llega hasta 100 y está viendo que está otra vez en 0, en realidad el 0 no es el límite es menos infinito. O sea, puede ser que las acciones growth sigan haciéndolo mejor durante mucho tiempo, más del que esperamos, que las acciones value. Por lo tanto, tiene lógica que lo pregunte, tiene lógica también porque la reversión a la media es algo que existe, pero yo no tengo opinión, o sea, yo no sé cuándo va a suceder. Muy bien. ¿Otra pregunta en sala? Sí, buenas tardes. Bueno, un momentito, aquí y luego cedemos el turno aquí en primera fila. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Yo quería preguntarte, Antonio, tu opinión acerca de la inversión en el mercado de uranio. Que parece que... Sí, no sé si tienes alguna opinión al respecto. Ni idea. No, vale. Ni idea, siento. Vale. Muy bien, ¿eh? Es como ven, un ponente franco que si no sabe, no sabe. Pues fenomenal. Mientras llega el micrófono te hago una pregunta. Dice Manel Berga Alegre, un comentario de algo que no ha quedado muy explicado por el formato y la longitud y amplitud de los temas que ha tratado. Dice, al incorporar una categoría de activo, oro en el ejemplo, aunque individualmente se comporte peor que la cartera, le aporta estabilidad que amortiza las caídas en los años malos y al mitigar las caídas elimina el primer factor de erosión del valor. Las caídas fuertes, como ha dicho al principio, siempre con rebalanceo, naturalmente. Sí, tiene razón, es lo que hemos dicho, ¿no? En realidad es que no ha sido una pregunta, lo ha explicado. Sí, un comentario ha hecho él. Vale, pues adelante. Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Hola, muy buenas. Te quería hacer una pregunta. Como gestor de Baelo Patrimonio, ¿vale? ¿Cuánto hay en tu cartera de cartera permanente? ¿Vale? Sé que tú eras muy apoyador de la cartera Bogleheads, luego migraste un poco hacia cartera permanente y ahora cuentas que dentro de la gestión con cartera permanente sobreponderas un poco las acciones, ¿vale? Entonces quería ver un poco cuál es el enfoque que le das a la gestión de tu fondo con todos estos ingredientes que nos has dado y un poco la trayectoria. ¿Me permites añadir la pregunta que te he hecho al principio Sí. antes de la grabación? Hemos estado charlando y le digo, vamos a hablar de la cartera permanente, pero me dices que un libro que te ha influido muchísimo es el de John Bogle, que es pasiva, y sin embargo tienes un fondo que inviertes en dividendos y en más cosas, ¿no? Sí, Esa evolución de un enfoque a otro, porque no es ya la cartera permanente lo que tú haces, Sí, en tu gestión profesional. Baelo no es una cartera permanente, pero tiene bases de la cartera permanente, igual que tiene bases de la gestión pasiva de John Bogle, igual que tiene bases del Dividend Growth Investing y tiene bases de cómo entendía el Asset Allocation William Bernstein. Es una mezcla de todo y al final ha salido no una cartera permanente, pero sí una cartera 60-40 distribuida de forma que, como hemos visto en algún gráfico, que hemos visto cómo se puede distribuir los activos para que no sea una cartera permanente 4x25, pues sería algo parecido, un poco más sobreponderada en acciones. Lo que ocurre que las acciones que tiene la cartera de Baelo son acciones Dividend Growth, que son bastante más tranquilas que las del mercado general.
Al tener una beta menor, la beta mide la volatilidad de las acciones, eso hace que aunque tenga una sobreponderación en acciones, no afecte tanto a una bajada en una recesión de las acciones, porque son acciones que en principio van a estar más tranquilas. ¿Puedes nombrar alguna empresa para que la gente sepa a qué tipo de acciones te estás Sí, refiriendo? pues, por ejemplo, las dos primeras, Johnson & Johnson o Nestlé, son acciones que, bueno, en principio tienen una beta menor. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. Con el micrófono, por favor. Sí, en relación con esto, ¿qué le falta entonces a Baelo? ¿Qué le añadirías por fuera para tener una cartera permanente? Lo que yo le añado un 10% de oro. Mi cartera básicamente es Baelo. ¿Cartera personal? Mi cartera personal es Baelo un 90% y un 10% de oro. Oro comprado con un ETF. Vale, gracias. Muy bien. Una pregunta de Rudy Godoy desde YouTube. Dice, una de las disyuntivas más frecuentes es cuándo entrar y cuándo salir. En el enfoque value no todos disfrutan del rendimiento de la cartera. ¿La cartera permanente ayuda con esto? Repíteme la pregunta. Entiendo que la pregunta va encaminada a por qué los partícipes de un fondo value muchas veces no tienen el rendimiento que tiene el fondo, sino que lo tienen mucho peor. Ya. Vale. Bueno, pues por lo que hemos visto en algún gráfico, al ser carteras muy volátiles, el inversor no obtiene el rendimiento que obtiene el fondo, porque entra y sale en los peores momentos. Hay un caso muy significativo, ¿no? El del fondo de Peter Lynch, ¿no? Sí. El fondo de Peter Lynch, no sé si ganó durante 13 años, no lo sé exactamente, un 20 y tantos % anualizado, pero casi la mitad de los inversores de ese fondo obtuvo rentabilidades negativas. Y era porque cuando el fondo caía mucho, tenían miedo y se salían, y cuando el fondo subía mucho, tenían avaricia y entraban. Entraban en los peores momentos y vendían en los peores momentos. ¿La cartera permanente ayuda con esto, entonces? Ayuda, sí, ayuda a deshacerte de las emociones. Perfecto. ¿Hay otra pregunta en sala? Sí. Hola, de nuevo. Como estamos hablando de Baelo, me gustaría saber los bonos, la parte que tienen bonos, si son bonos de medio plazo o largo plazo, y qué consideras bonos de largo plazo. ¿Cuál es el plazo comparado con los de medio plazo y qué diferencias y por qué prefieres unos u otros? Gracias. Baelo tiene bonos a 10 años. ¿Vale? ¿Y por qué prefiero los bonos a 10 años a los de 30? Porque en realidad en quien estoy pensando es en el partícipe. Al partícipe no le gusta el oro físico, al partícipe no le gustan los bonos a 30 años. Por lo tanto, he intentado construir una cartera para que el partícipe vea con buenos ojos cada uno de los activos de Baelo. Gracias. Al hilo de esa pregunta, tenemos dos sobre bonos. Jesús San Juan dice, ¿tiene sentido para un inversor particular la actual deuda a largo plazo con rentabilidad negativa? Y algo parecido, dice Pipe Jorda, te pregunta, ¿qué tipo de acciones o bonos recomendarías incorporar en la cartera permanente? A esta última pregunta, pues los que recomienda Harry Browne. Para una cartera permanente estricta, para un inversor español, bonos alemanes a 30 años. Y a la primera pregunta de si tiene sentido, para mí sí, porque yo no tengo los bonos buscando rentabilidad en ellos, busco los bonos buscando funcionalidad. Los bonos me van a proteger de un escenario deflacionista y van a hacer también de valor refugio cuando haya caídas bursátiles. Entonces, me da igual, los rendimientos son los que son. Los bonos van a estar en la cartera porque cumplen unas funciones, no porque esté buscando en ellos una rentabilidad. ¿Alguna pregunta más en sala? Adelante. Ahora le pasamos el micrófono. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho la información que nos está proporcionando y quisiera preguntar si podría considerar como sustituto del oro el agua como commodity, digamos. Que parece ser que con la escasez que últimamente se está viendo en todos los medios, pues el STF está como explotando un poco en estos últimos tiempos. No digo que no pueda tener sentido como apuesta especulativa, no digo que no pueda ser algo lógico en lo que pensar, pero no es sustituto del oro. Las acciones que representan al agua son acciones. Al oro no lo puede sustituir con ese tipo de acciones. Mientras llevamos el micrófono aquí en primera fila, quien levantó la mano, Aitor Avicena te pregunta, ¿por qué invierte en renta fija en el bono alemán a 10 años con tipo negativo? ¿No es una pérdida segura, además de aumentar el riesgo de una pérdida mayor por la posibilidad de subida de tipos? Gracias. Bueno, lo que he comentado antes, los bonos no los tenemos en la cartera para que nos den un rendimiento, los tenemos en la cartera para que cumplan una función de descorrelación y reducir la volatilidad de la cartera.
Muy bien, vamos con esta pregunta. Relacionado con esto, ¿por qué al partícipe no le gusta el bono a 30 años y sí a 10? Porque lo ve... al partícipe en realidad no le suelen gustar los bonos. Los bonos... no es verdad. Los bonos están en una cartera para reducir la volatilidad de la cartera, ¿no? Pero los bonos a 30 años son como una especie de bicho raro, no los quiere nadie. De hecho, los fondos, casi ninguno tiene bonos a 30 años, ¿no? Yo particularmente los tendría sin ningún problema, pero sé que al inversor medio no le gusta. Y esto lo sé porque como he estado escribiendo un blog durante 10 años y el blog era muy activo, pues recibía mucho feedback y yo sé que no gusta. Oye, vamos ya, me voy a reservar ya las últimas preguntas para ti. Háblanos un poco del blog, sobre todo cómo lo llevas ahora, sigues publicando... Bueno, lo primero de todo, para aquellos que no lo conozcan, dinos la dirección y cómo se llama. Inversorinteligente.net. ¿Lo sigues manteniendo actualizado? Lo sigo manteniendo, pero lo actualizo menos. Escribo menos. Desde que comencé en Baelo lo tengo un pelín abandonado. ¿Y qué pueden encontrar allí los lectores? Bueno, pues un montón de artículos relacionados con la gestión pasiva, Harry Browne y la cartera permanente, William Bernstein y el Asset Allocation, Dividend Growth Investing y, bueno, algunos artículos relacionados con los activos de Baelo, que son los últimos publicados. Y es todo gratuito, es decir, a mí, yo les diré que es una mina de información, o sea, lo mejor que pueden hacer cuando acaben el vídeo es irse a la dirección, zambullirse en la guía. Hay tanto que tiene una guía, digamos, de guía rápida de lo mejor del blog para que te hagas una idea. Sí. Es tremendo. Y les diré, por si no lo saben, que hiciste un reto contigo mismo de leer un libro cada semana. ¿Hace cuánto fue aquello? Pues creo que fue en 2010, o sea, hace casi 10 años. Sí, bueno, yo en los veranos, digamos que estaba como trabajaba como piloto de extinción de incendios, tenía un día de alarma y un día de descanso, un día de alarma, un día de descanso, entonces pues tenía bastante tiempo para leer, sobre todo porque estaba fuera de casa. Y me propuse el reto porque el blog cada vez tenía más visitas y como tenía mucho tiempo y había muchos libros interesantes que no eran conocidos aquí en España, pues me propuse leerlos y divulgar sobre ellos. Bueno, pues la última pregunta va a ser que nos recomiendes libros, no muchos, porque, bueno, entiendo, mejor poquitos, mejor que abrumar, pero sí te voy a pedir que nos recomiendes, por un lado, uno de Harry Browne, a sabiendas de que están en inglés y que no los podemos leer en español, y luego otro de aquellos 52 o de otra selección que tú quieras hacer. Vale. Pues de Harry Browne, a mí el que más me gusta es Why the Best Laid Plans Usually Go Wrong, que se viene a traducir algo así como ¿por qué hasta los mejores planes suelen salir mal? ¿No? ¿Se pueden comprar estos libros de Harry Browne todavía en Amazon o en su página web personal? Solo de segunda mano. De segunda mano, sí, o sea, probablemente tengan un precio caro quizás, ¿no? Sí, suelen ser difíciles de encontrar en buen estado. Bueno, pues tomamos nota. ¿Y un libro ya de tus 52 libros u otro que te guste? Pues uno que esté en castellano, por ejemplo, Los 4 pilares de la inversión. De Bernstein. Muy bien. A ver si lo traducimos para Deusto. O sea, con Deusto para... ¿Ya está? Pues se nos han adelantado. O sea, ese se puede comprar bien. De hecho, les voy a decir, ahora que lo dices, lo he dicho aquí ya alguna vez, Amazon tiene ofertas para Kindle y creo que ese libro está actualmente como a mitad de precio en formato Kindle, que supone como unos 4 euros y pico. Lo digo porque yo estoy suscrito a la newsletter y por las mañanas llegan las alertas y está a mitad de precio en formato Kindle justamente ese. Me alegra que lo hayas recomendado. Muy bien, pues Antonio, nosotros por norma general regalamos libros, pero a ti, como eres padre de familia y tus hijos tienen edad, te voy a regalar un juego. Te voy a regalar, y esperando que lo disfrutes mucho, es un juego, bueno, iba a decir de mis favoritos, tenemos 3, con lo cual es fácil que sea de mis favoritos, pero está fenomenal. A partir de 8 años, un juego de cartas, se llama Play Value, de los que vendemos en la tienda de Value School, que ya está preguntando a la gente, ¿dónde los podemos comprar? En Amazon. Amazon, ponen Value School y aquí está Play Value, esperando que lo disfrutes mucho y que tus hijos aprendan, muchas gracias, que sé que les enseñas mucho, pero además conceptos como el ahorro, el consumo responsable y la mentalidad a largo plazo. muchas gracias. A ti por haber venido a Value School. Gracias. Muy bien, y a todos ustedes los invito a que vuelvan a Value School. Este mes tenemos un mes cargado de actividades, tenemos ya las 5 conferencias del mes y alguna más que se sumará, que está en proceso de gestión. Les vemos la semana que viene. Hasta entonces, muy buenas noches.
Bueno.